Bien, les decía entonces que ese es el proceso, que no es un proceso corto, que es un proceso bastante largo, que es lo que básicamente implica el estudio de toda lo que conlleva la maestría y que vamos a empezar con este. El proceso uno y el proceso 2 o el paso uno y el paso 2 tienen mucha interacción, ¿sí? Puede ser que yo tenga ya bien operacionalizadas mis variables y haga un instrumento muy bueno y a la hora de aplicarlo ya no resultó tan bueno, entonces me tengo que regresar otra vez al paso uno. Normalmente se hace 2, 3, 4 veces en un proceso de investigación hasta que quede bien afinado lo que yo deseo. El cronograma, pues, es un plan, claro que ustedes dirán, no, pues a mí se me complicaron las cosas y terminé haciendo el diseño por aquí y luego la captura por acá y al último el análisis de la información aquí, todo esto y al último ya describí los datos. Esto es un plan nada más a seguir y las cosas cambian eventualmente. Habrá quien diga que a mitad de la maestría, cambia su título de investigación y tiene que empezar otra vez con la operacionalización de las variables. Suele ocurrir, ¿no? Eso es muy normal en los posgrados, es muy normal. Luego se topan, por ejemplo, de que no tengo suficiente información, mi tesis me gustaba mucho, pero no encuentro datos, entonces tengo que buscar otro estudio, otra rama de estudio. Y bueno, esta es una tabla, les compartí de hecho por WhatsApp en Word, una tabla de operacionalización de las variables. Los títulos a resaltar, pues es la variable, si son dependientes o independientes, ya hemos visto esto. Cómo podemos identificar una variable dependiente de una independiente. Luego tenemos el nombre de la variable, el enfoque que tiene, el tipo de investigación, la técnica de recolección, el tipo de resultado y técnica de análisis. Parece ser mucha información, ¿ok? Y yo no quiero que se me abrumen, por lo menos con estas tres, por las últimas tres, lo vamos a dejar para después porque tengo que darles la teoría, todavía tengo que darles la teoría para saber qué es una técnica de recolección, qué es un tipo de resultado y qué es una técnica de análisis. Nos vamos a enfocar en las primeras cuatro columnas. Aquí les tengo yo un ejemplo, dice variables dependientes e independientes. La IT significa inversión turística. Inversión turística. Y aquí tengo una, dos, tres, cuatro y dice XN porque pueden ser hasta 1000. Más una variable E, que así la denominó el autor. X1 puede ser la cantidad de atractivos turísticos, X2 puede ser el nivel de seguridad del destino, X3 puede ser la accesibilidad que tenga, si puedes llegar en avión, si hay carreteras buenas, X4 la publicidad turística, etc. Y por ejemplo, aquí tenemos un término que dice que es cualitativo. Yo les decía, cuán significará cuantitativo. ¿Cuál significará cualitativo? ¿Qué quiere decir esto? Pues que todas estas variables, incluyendo la dependiente, todas estas variables se pueden medir o ya están medidas, ¿sí? Ya hay un instrumento que mide la seguridad de las ciudades a partir del número de asaltos, de robos, de denuncias. Obviamente que entre menos robos, asaltos, denuncias, asesinatos, es una ciudad más segura. Entre menos cantidad de estos, es una ciudad más segura. Entonces son datos que ya existen, son datos que ya existen, no va a llegar nadie a decirme, así se mide la seguridad, ya está más que medida. Atractivos turísticos, cada ciudad tiene su inventario de atractivos turísticos, naturales, urbanos, culturales, como festivales de la fundación, carnavales, etcétera, son atractivos turísticos. Entonces, estas son cuantitativas. Y parece que este enfoque es mayormente cuantitativo, por lo tanto, está en mayúsculas. Está en mayúsculas porque es un enfoque mayormente cuantitativo. Y esta variable es cualitativa. ¿Cuál? Por eso está en solamente primera mayúscula y las demás son minúsculas. Esta dice que es discreta
discreta, quiere decir que es medida con algún instrumento, no es contable, no es como que yo identifique a simple vista cómo es la seguridad o que identifique a simple vista qué tan accesible es la ciudad. Es algo que se midió con algún instrumento que un turistólogo diseñó. Y esta otra es ordinal, ¿sí? El autor pretende con esta variable investigar directamente con el turista por qué eligió esa ciudad. Hablemos, por ejemplo, de Tasco, ¿sí? Tasco tiene pues infinidad de recursos culturales, tiene medianamente accesible, no es una ciudad muy accesible. Tasco es una ciudad segura, sí, creo que sí es bastante segura. Tiene capacidad hotelera, a lo que es el tamaño de la ciudad, tiene capacidad hotelera, pero me falta saber el turista por qué decidió ir. Sí, saber esa parte cualitativa que yo no puedo encontrar en encuestas, en estadísticas, y llegar con el turista, oye, ¿por qué venís? No, pues vengo a verla a la Virgen de la Plata. Entonces empieza ya el proceso cualitativo. Es un turismo mayormente religioso, porque la gente acude a visitar a un emblema religioso. ¿Ok? Estoy hablándoles de turismo porque probablemente es en lo que yo me especialicé un poquito más, pero podemos aplicarlo también a sus trabajos y es lo que yo intento hacer. Tipo de investigación hay de dos: documental, es decir, revisar en estadísticas, reviso en INEGI, reviso en bases de datos que ya existen, o la otra es de campo, que yo creo que va a ser mayormente su trabajo, ¿sí? De campo es, tengo mi muestra y de ahí voy a sacar información. De los muchachos con los que yo trabajo, voy a sacar mi información. Las técnicas de recolección, pues las voy a mencionar, pero no es necesario que lleguemos hasta ese punto. Una bitácora es un documento que ustedes llevan diario observando. Este día, por ejemplo, Buzz Lightyear. Sí, Buzz Lightyear hace un trabajo de investigación de nuevos puntos, levanta esta cosa del brazo y dice la bitácora de lo que está viendo. Esa es una bitácora. No más que nosotros los investigadores sociales las escribimos. Entonces, si ustedes quieren ir a ver cómo se comporta el grupo de tercero A, que es un grupo problemático, así es, el día de hoy, fulanito le pegó a fulanita, no llevaron uniforme, en realidad no atienden, hacen caso omiso. Y estoy teniendo un problema, estoy dando clases en el CONALEP, tengo un problema de un alumno que ya lo canalicé y no tiene ni TDA, ni tiene, pues parece ser una persona totalmente sana, pero es muy rebelde, irreverente y molesta a sus compañeros. A sus compañeros empiezan ya a molestarse con él, no los dejan seguir en las clases. Él los agarra, les quiere torcer el brazo jugando y ellos ya están, pues porque son ya adultos, es como que está llegándole la madurez muy tarde, como que eso identifico, le llega la madurez muy tarde y quiere llamar mucho la atención. Y los alumnos ya así como que, uy, no me parece guardería, maestro, no nos deja en paz, nos avienta papelitos mojados y cositas de esas. Se molestan y no sabemos cómo tratar. Entonces hay que hacer una bitácora de día con día aplicando diferentes estrategias con el muchacho, evitando sacarlo del grupo. Puede ser desde muy estricta, un sistema de recompensas, un sistema de castigos, para ver cómo podemos alinear a ese joven. Entonces, con la bitácora puedo ir viendo yo la evolución o el empeoramiento del pobre joven, ¿no? Entonces puede ser una entrevista estructurada. Una entrevista estructurada es aquella que tienes tú las preguntas tal cual y así las haces y no te pierdes, ¿sí? Entonces tú estás con el presidente municipal y le dices, ¿qué onda con la educación? ¿Cuánto le vas a invertir este año? 3 millones de pesos. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cuánto se deterioraron la infraestructura? ¿Cuántas escuelas presentaron goteras en estas lluvias? Tantas. Pero, por ejemplo, si tú la haces semiestructurada y le preguntas, ¿cuánto vas a invertir? 3 millones. Y ahí se te prende el foco y dices, ¿en qué? ¿En qué rubros? ¿En maestros, en infraestructura, en becas, en qué? Entonces es semiestructurada, te puedes perder poquito, recuperas otra vez el orden de las preguntas, pero si una respuesta te resulta incompleta,
Si una respuesta te resulta incompleta, tú puedes formular en ese momento otra para ir agregando o nutriendo la entrevista. Esa es semiestructurada. Y la estructurada, que no es tan recomendable, es seguir a pie las preguntas y se acabó. No, no indagar más, que no es lo recomendable, menos para algo cualitativo. El cualitativo, entre más profundices, entre más saques información, mejor. Entonces tenemos también la observación directa en el aspecto de técnicas de recolección, pues es ir y checar, hacer un checklist, por ejemplo, diseñar un checklist. ¿Los alumnos cumplen con el uniforme? Sí. ¿Los alumnos presentan higiene? Más o menos. ¿Los alumnos tienen buenas bancas? Pues más o menos. ¿El salón tiene goteras? Sí. Sí, todo eso es observación directa ante un checklist. A ti nadie te va a contar, tú vas y calificas. La encuesta, pues es un documento que se parece a la entrevista, pero da opciones. Sí, es muy cerrado. La encuesta es muy cerrado y normalmente es para aspectos cuantitativos. La encuesta es para cuantitativos y la entrevista es para cualitativos. Decir que voy a hacer una entrevista para obtener un dato cuantitativo es un grave error. O decir que voy a hacer una encuesta para obtener un dato cualitativo es incongruente. Entonces, encuestas para cuantitativos y entrevistas para cualitativos. Las entrevistas es hablar, decir información, datos curiosos, sacas mucho valor cualitativo. Y la encuesta es estrictamente lo que te estoy pidiendo, no me des más información. ¿Cuánto pesas? Y no me digas por qué pesas eso. No me digas si porque tienes tiroides o porque la pandemia te cayó mal o porque estás en depresión o porque abusas de... No, quiero saber nada más cuánto pesas. La entrevista sí, la entrevista va a ser ¿por qué? Que algún problema, tendencias, problemas de alimentación, etcétera. ¿Sí? Son cosas muy distintas. Y la base de datos, la consulta de base de datos, pues para mí es la más fácil. Ustedes entran al INEGI, checan cuál es el rendimiento en matemáticas para niños en escuelas rurales y les dice que es deficiente. Entonces, dato deficiente. Eso es un dato cualitativo, no es cuantitativo. Deficiente sería cualitativo ordinal. O si quieres checar el promedio de las matemáticas, de rendimiento en matemáticas, entras a una base de datos. Seguramente la SESH tiene su propia base de datos, seguramente el CID debe generar, eventualmente el CID, yo no estoy segura, pero el CID tiene que generar bases de datos. Años con años tiene que estar generando información para que los investigadores puedan de ahí recopilar información y trasladarla a un documento. Esas serían básicamente las 4 formas de obtener información: bitácora, entrevista, observación directa a través de checklist, encuestas y bases de datos. Recuerden que la entrevista puede ser estructurada o semiestructurada. Yo no menciono o no la incluyo como estructurada porque no es recomendable, menos para un aspecto cualitativo. Entonces, hasta aquí ustedes van a tener que llenar. Bueno, explico lo de... No, ya lo demás no lo voy a explicar. Me interesa que llenen las primeras 4 columnas hasta aquí. Me aboracé explicando las técnicas de recolección porque me parecen interesantes, pero no es necesario que ustedes las vayan incluyendo. Todavía tenemos chance de ir pensando cómo vamos a obtener esos datos. Todavía no es... Si ustedes me definen de campo o documental, ya es un gran avance, ¿sí? Y a partir de si es documental o si es de campo es trabajar con la muestra. Eso es de campo, trabajar con la muestra. Y documental es buscar en bases de datos, en internet, en libros, en otros trabajos ya publicados, en otras tesis, eso es en documental. Entonces, creo que la mayoría son de campo. Creo que ustedes la mayoría son de campo, sí. Entonces, si van identificando eso, ya es bastante ganancia. Bueno, vamos con Carla, porque Alfredo no está y Melvi tampoco. No sé si le puede hacer zoom. Dígame si cambió la pregunta, ¿eh? Porque pudo haber mutado.
¿Cuánto conoce el profesor sobre omisión de cuidados para el desarrollo del estudiante? ¿Se parece o ya es definitivamente otra? Sí se parece. Ah, bueno. Seguramente sufrió algunos cambios, pero sigue siendo más o menos la esencia. Yo puse aquí dos columnas más para cada uno, donde dice, ¿se las había compartido ya o no? No, ok. Bueno, estamos en el tercer renglón. Aquí, ¿sí ven la manita? Sí, ok. Esta manita es el tercer renglón, descriptiva y inferencial. Yo le puse predictiva, pero es inferencial. Descripción de los profesores, conocimiento acerca de omisión de cuidados. Aquí en la primera parte del documento hay que describir a los profes, ¿sí? Desde las edades, género, procedencia, que son datos demográficos, y también hacer un sondeo a ver qué tanto conocen ellos, una entrevista diagnóstica, qué tanto conocen de omisión de cuidados. Entonces, hacer como un checklist y que le digas, seleccione usted los que considere que son omisiones de cuidado. Ir despeinado a la clase. Habrá quien diga, pues no, eso no es omisión de cuidado. Uñas sucias. Presencia de hematomas en la piel. Presencia de piojos. Sueño en el salón de clases. No lleva dinero ni lonche, ¿sí? Usted, y el profe dirá, este sí, este no, este sí. Habrá profes que digan, no, pues ir despeinado, pues no, pues no, puede ser, ¿no? Para mí que vaya despeinado no es omisión de ¿Y cuidados. se peina usted, maestra? Sí, no voy a hacer que digan que omito mi propio cuidado. Es que depende del nivel, maestra. Los grandes, pues no es descuido, es que no quisieron. Los chiquitos, así como que, ¿por qué no peinan? No es cierto. Y cuando uno se acerca de piojos, ¡ah! A mí me da mucho miedo eso. No, nunca he visto un piojo, pero hablar de piojitos me da comezón. Y nunca he tenido piojos y sí he estado en escuelas rurales y he estado en escuelas con bastante precariedad, pero Es la pues higiene más bien, no tanto de que si son pobrecitos o no, porque yo he estado en escuelas aquí en Delicias consideradas nice, la Carlos Lake y todas esas, y si hay piojos. Y he estado en, o sea, si puedes, unitaria con los 6 grados en el mismo salón y no hay piojos. O sea, es que sí es el nivel higiene. no tiene mucho que ver, sino más bien la higiene con los niños. Creo que me escuché muy mal, sí es cierto. Eso no es de ingresos, eso es de limpieza. Claro que sí. Entonces, bueno, la descriptiva, que sería la primera parte del documento, tendría que ser pues con respecto a los profes, ¿no? Porque queremos saber cuánto conoce el profesor. Y entonces, yo aquí tengo dos variables, pero ustedes pueden alterarlo. Yo solamente propongo que sería el desarrollo del estudiante, o sea, cómo se ha desarrollado a lo largo del ciclo escolar, deficiente, ineficiente, satisfactorio, sobresaliente, no sé qué categorías tengan, o si lo quieras hacer a partir de la calificación, un promedio del 6 al 10, puedes variar ahí tú la forma de medición. Y la variable independiente sería el conocimiento de omisión de cuidados. ¿Qué quiere decir esto? Se supone que el desarrollo del estudiante va a depender de que el profe sepa canalizar la omisión de cuidados, que lo sepa identificar y que lo sepa canalizar. Si el profe no lo sabe, entonces el rendimiento del estudiante va a ser malo, ¿sí? Es una relación directa. Si el profe sabe y lo canaliza, el rendimiento va a ser mejor. Si el profe no sabe y por lo tanto no lo canaliza, el rendimiento pues va a permanecer así, va a estar el niño va a estar atendiendo su mente va a estar ocupada en sus problemas de salud, de alimentación, de violencia, porque pues son lo que lo mantiene ocupado mentalmente, ¿sí? Esa sería mi propuesta. Entonces, estas dos variables son las que tendríamos que transportar hacia la tablita que yo les compartí. Recuerden que las variables no pueden tener nombres o debe ser un solo nombre sin espacios, ¿sí? Entonces tendrás que diseñar un nombre para esta y un nombre para esta otra.
Son dos variables que yo puedo identificar, tú puedes agregar más para saber cómo se llama esta variable y esta otra. Tú puedes ponerle números, guión bajo, letras, siglas, mayúsculas, minúsculas, pero espacios no. Y yo diría que esta es la dependiente, este depende de este. ¿Ok? Luego tenemos a Alejandro. ¿Cómo el docente afrontó la situación de la pandemia para la transmisión del conocimiento? ¿Sigue similar o ya cambiamos? Se mantiene. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí yo puse en descriptiva contextualización con estadísticas descriptiva, obviamente, contextualización de la transición de presencial a virtual y viceversa. ¿Por qué viceversa? Virtual. Ah, pues sí, porque vivimos del virtual a presencial, que fue más pesado, yo creo, el tener que homologar conocimientos con los niños y 2 años de vacaciones fueron tremendas. Entonces, ¿cómo se contextualiza? Pues con datos estadísticos, con porcentajes. El tanto por ciento de los profes sufrió estrés, el tanto por ciento de los profes sufrió ansiedad, el tanto por ciento de los alumnos no tenían internet, no tomaban clases de línea porque no tenían internet. Este, el rendimiento escolar al regresar a presencial estuvo en un tanto, en tal dato, la media fue tal, etcétera. Sí, muy descriptivo. Esto es para la primera parte del documento. Pero como ya estamos en MECA2, nos vamos a ir a la variable dependiente y la variable independiente. Ay, se me va la lupita, ¿dónde está? Aquí está. La lupita. Variable dependiente es la transmisión del conocimiento y los factores de afrontamiento serían las independientes. Pero aquí vas a tener que desglosar cuáles fueron esos factores de afrontamiento. Eh, ¿qué es un factor de afrontamiento? Pues las emociones del profe, emociones negativas, estrés, ansiedad, depresión, los factores tecnológicos, acceso al internet, a una buena computadora. La computadora no da para más, entonces también pudo haber sido. ¿Qué otro factor se les ocurre? Factores de salud, porque fue una pandemia de enfermedades, entonces, ¿cuántos profes no se enfermaron y tenían que de todos modos estar sacando la casta o que sus familiares directos se enfermaran o incluso fallecieran? Fue otro factor importante. Entonces ya tenemos por lo menos tres: tecnológicos, de salud y emocionales, ¿sí? A diferencia de Carla, que nomás encontré una variable independiente, tú ya tienes tres independientes al menos: de salud, tecnológicos y Emocional. emocionales. Y puedes agregarles más, ¿eh? O sea, pues en los emocionales, pues incluso vas a diversificar ahí apatía, estrés, ansiedad, depresión, no sé qué más sentimientos hayan sufrido los profes o hayamos sufrido los profes en estas. Se sigue sintiendo, maestro, porque Sí. ¿cuántos se tomaron terapia? ¿Cuántos tuvimos el tiempo de ir a terapia? Todos deberíamos ir a terapia, pero lo Cuando, subestimamos. cuando nuestros líderes, nuestros representantes, nuestros jefes se han preocupado porque los maestros tomamos terapia por Ah, esta sí, situación de estos años. pues qué buenos líderes. Bueno, entonces tú vas a tener que trasladar estas dos variables al, a la tablita que yo les compartí. De manera que el desarrollo de, ¿no es cierto?, la transmisión del conocimiento, tú la puedes decir, pues yo la quiero hacer cualitativa. Fue una pésima transmisión, una mala transmisión, una transmisión regular, una buena transmisión o una excelente transmisión, que estamos lejos de eso, ¿no? Se logró al 100%. O lo puedes hacer también de manera cuantitativa, con porcentajes, una transmisión en un 10, en un 30, en un 50, en un 70, en un 90, en un 100. Tú sabrás cómo definirlo. Entonces, esto lo vamos a trasladar
a dependiente e independiente. De manera que esto va a ir en la primera tablita, la variable dependiente, transmisión del conocimiento, y esto va a ir en la segunda fila que sería las variables independientes, factor 1, o puedes decir F tecnológicos, F emocionales, F de salud. Tú sabrás cómo identificarlas. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos vamos entonces con Selena, no está. Elida. ¿Cómo se puede corregir los conocimientos y metodología de enseñanza de la división que se adquirieron erróneamente a lo largo del confinamiento por indicaciones de los tutores? ¿Sí, Elida? ¿Seguimos más o menos o ya cambiamos? No es el mismo, maestra. Muy bien. Seguimos con eso. Seguimos con el algoritmo de la división. Ujú, Muy bien. sí. Tú tienes mucho material para estadística descriptiva. Tú puedes escribir a los tutores desde su escolaridad, su ocupación, su edad, su género. Incluso pudieras arriesgarte a hacer test de personalidad para identificar personalidades en los tutores, por lo que habíamos comentado de personas que tienen tendencias a mentir, personas que tienen tendencias a omitir información. Puedes hacer un test de personalidad y puedes de ahí ir describiendo. Es un poco arriesgado porque para ello Sí. necesitamos tener el permiso de los tutores para en un proyecto de investigación agregar esa información, pero pudiera ser. A los estudiantes igual, edad, género, promedios en matemáticas antes de pandemia y después de pandemia también. Y el conocimiento, el grado de conocimiento de la división. O sea, ¿cuántos alumnos de tu grupo no dominan la división? ¿Sí? En porcentaje. Ujú. Y ya, rendimiento en matemáticas, sí después. Esto es en la primera parte del documento, lo que sea justificación, planteamiento del problema, incluso marco teórico. Para lo después, tengo yo, que es el aprendizaje de la división, que tú lo podrías poner cuantitativamente, pésimo, malo, regular, bueno, excelente. Si una persona que tiene el algoritmo bien implementado, pues sería excelente, y una persona que no sabe ni siquiera que es un divisorio o un dividendo, pues sería pésimo, ¿no? O puede ser también del 1 al 10, no sé si tú lo quieres calificar, o del 6 al 10, si tú quieres calificar el procedimiento, si tú le pones 10 divisiones y de 10 divisiones contestó 7 bien, entonces podemos decir que tiene un 7. De 10 divisiones contestó 10 bien, pues tiene un 10. Y aquí sería la metodología de los tutores. Y habría que ahondar qué metodología usar. Consultar el YouTube, la metodología de cómo a ellos les enseñaron. No sé de qué otra forma pudieron haber explicado te atendieron a ti, o sea, habrá quienes sí hicieron bien su trabajo, atendieron a tu clase, lo aprendieron bien y lo replicaron bien, sería la otra, ¿sí? La atención directa con el maestro. Habrá otros que los pusieron a ver YouTube, habrá otros que a como a él los enseñaron y luego ahí se perdió la información porque ya no se enseña de igual manera. Por lo menos identificó estas tres. No sé, tú eres la experta en esto, podrás ir identificando otras metodologías, otras posibles Sí, metodologías. Y eso tendría que ir, sí, sí. si las Ahí si- tengo ya más o menos visualizado ya. Es que me falta más acomodar la redacción. Ya casi tengo la información, nada más es acomodarla y el sustento teórico es lo que me falta. siempre de batalla con eso. Como que le estoy haciendo al revés. Sí, sí, Voy al ya revés. tengo resultados, nomás que no tengo el marco teórico. Suele pasar Sí, en ya personas casi. prácticas. En personas muy prácticas eso suele pasar, en alumnos muy prácticos eso suele pasar. Luego buscar las teorías es así como yo, pero bueno, vas a encontrar algo bueno. Entonces vas a tener que acomodar estas dos en esa tablita.
Porque seguramente que esta tablita se la van a pedir en el aspecto de metodología. Muy seguramente en el apartado de metodología les van a pedir la operacionalización de variables. Nunca la puedo decir a la primera. Y bueno, nos vamos entonces con Reina. ¿Cómo llega a una metodología determinada los maestros que enseñan la lectoescritura a alumnos de primero y segundo de primaria? ¿Se parece todavía? Es igualito, no cambió nada. Muy bien. Entonces, en estadística descriptiva, pues hay que escribir a los maestros, formación, que bueno, me imagino que los maestros de primero y segundo todos son maestros, esa debe ser la formación, ¿no? Pero por ahí, pues si alguno tiene alguna maestría o si tiene algún posgrado, sería bueno incluirlo, incluso diplomados pudieran ser. El grado, yo creo que al que dan, si es primero o segundo, y las metodologías preferidas. Tú ya las tienes identificadas, me acuerdo que mencionaste algunas, que la de las sílabas, que es como yo me acuerdo que yo aprendí de Mame Mi Momu, entre otras. Yo no me acuerdo qué otras metodologías dijiste, pero me acuerdo que sí mencionaste algunas. Es Eh, la maestra que nos revisa el avance de datos y la maestra vino ayer, precisamente tuve la reunión con ella. Y sí. también la formación varía de en qué escuela estudió cada quien, también la formación varía, no Ah, se ven los autores, no se o ven sea, las mismas de una escuela metodologías. normal de Saucillo a una de Chihuahua es distinto los demás. A ver. Se ven, en general se ven los mismos temas, pero se ven en diferente profundidad y, Ujú. por ejemplo, diferente bibliografía también que se maneja. Sí, luego Por cambiar de ejemplo, autores nos cambia la perspectiva totalmente. Yo, por ejemplo, estudié economía en la licenciatura, pero yo estudié una economía muy marxista, muy socialista, muy de izquierda y salgo y es puro capitalismo, entonces sí tiene mucho que ver luego la universidad, sí tiene mucho que ver. Una economía en el TEC de Monterrey a una economía que estudié yo en una escuela autónoma, sí es muy distinto, eso es muy cierto. Se ven los dos temas, pero como que te inyectan más una tendencia. Y bueno, rendimiento de los niños, ¿sí? O sea, con esta metodología, ¿qué tanto aprendieron? ¿Qué tanto leen? ¿Qué tanto escriben en español? ¿Se llama todavía español la materia? lengua materna. Ay, qué bonito. Lengua Por materna. la integración de los indígenas, entonces Claro, hizo el cambio. claro. Sí, tiene mucha. Pues sí me gusta a mí esa onda inclusiva. Lengua materna. Entonces, aprendizaje de lectoescritura sería tu variable dependiente. El aprendizaje de lectoescritura evaluado, pues igual, del CELSA 10 o en una escala de Likert, pésimo, regular, pésimo, malo, regular, bueno, excelente. ¿O qué otras utilizan? Yo vi que la CEP utiliza algo de satisfactorio, sobresaliente, Ah, sí. algo así, tiene otra escala. Y las metodologías de los maestros que tú ya ubicaste serían las independientes, ¿no? Ya sabrás tú si ponerle M1, M2, M3 y ya sabrás tú cuál es la metodología 1, metodología 2, metodología 3. O ponerle ahí una palabra clave para identificarlas. El chiste Mm. es que identifiquen si es cuantitativo, si es cualitativo. Déjenme de regreso. Igual les voy a pasar este material. Ay, me perdí mucho. Qué feo. Ahí está. El chiste es que identifiquen por variables si se trata de una variable cuantitativa o una variable cualitativa y si creen ustedes que hay mayor predominancia de una sobre otra. Si creen que son iguales de importantes, entonces las dos en minúsculas. Que identifiquen si va a ser documental o de campo, que yo creo que la mayoría es de campo, y creo que hasta aquí quedaríamos, ¿eh? Hasta aquí quedaríamos. Para la próxima clase, proyectar de cada uno de ustedes esta tablita
y empezar a abonar entre todos con la teoría que yo les muestre, les voy a mostrar un poco de teoría, y empezar a abonar las otras 3 columnas. ¿Ok? Y seguramente el siguiente paso sería ya el diseño del instrumento. Que por ejemplo, Elida pues ya aplicó instrumentos. Elida se fue Erika, ya tiene la tesis, ya la tiene. Ya que se está quejando, tiene ya todo listo. ella No, todavía me falta la evaluación, el cierre con los alumnos y los papás eso es muy importante. a Hará ese cuando empiece, instrumento. cuando Muy decorar con bien. los Pues colores. probablemente esto nos pueda servir. Y bueno, básicamente esa va a ser la tarea. Ya me pasé un minuto de lo prometido. Esa va a ser es una tarea muy sencilla. Espero que no haya complicaciones. De todos modos, yo voy a estar al pendiente del teléfono. A veces tardaré unas orillas en contestar, pero contesto. Para responderles si es cuantitativa, si es cualitativa, si es documental, si es de campo. Acuérdense que hasta ahí va a ser. Maestra, ¿cómo puedo definir cuántas variables son? ¿Cómo les puedo llamar? Cualquier cosa, podemos estar ahí al pendiente vía WhatsApp. Entonces, bueno, pues no sé si tengan alguna duda, comentario, preguntas, ñáñaras, calambres. Por aquí estaba el thanks. Damos por concluida el primer módulo, ya terminamos bueno, no sé si llamarlo módulo, pero el primer apartado ya lo concluimos. Y tenemos 8 clases restantes para abarcar los otros tres. Y el programa de Atlas TI que todavía está pendiente. No he logrado encontrar una fuente segura para descargarlo. Todas son así como de dudosa procedencia o me cobran. No quiero que paguen por ello. La otra es buscar algún técnico que me craquee uno, creo que así le llaman, craquear, y compartírselos a ustedes. Pero hasta aquí, no sé, ¿algún comentario? ¿No? Bueno, pues que tengan una excelente semana, un excelente fin de semana y una excelente semana y estamos entonces en comunicación. Gracias, maestra. Por nada. Chao. Maestra, Nos vemos. Luego. no, Déjenme hago screenshot. faltó la foto, ¿no? Erika. Ok, listo. Ahí está, ahí está. Una, Otra vez. 2, 3. Excelente. Muy bien. Ahora sí, nos podemos retirar. Bye.